Miren, esta casa es de las más antiguas de San Luis Potosí. Aquí vivieron los fundadores de la ciudad de San Luis Potosí, Fray Diego de la Magdalena, el capitán Caldera y también Juan de Oñate. ¿Sí saben la historia de San Luis Potosí? Sí. ¿Poquito? Sí, sí, me la... ¿Sí? Bien. Quiero decirles que el capitán Caldera nació en Zacatecas. Era hijo de un español, Pedro Caldera, y era hijo de una india. Él era mestizo. Muchos piensan que era español, no, era un mestizo. Sin embargo, el papá Pedro Caldera, que sí era español, le dio toda la educación y formación española. Y fue formado en la guerra y para la guerra. Sí, cuando él se formó en el monasterio de Guadalupe en Zacatecas, ¿sí lo conocen? Sí. Bien. Ya chavo, fíjense que a los 20 años, 20, 21 años de edad, el capitán Caldera tenía un carácter y un temple tan terrible que el virrey de la Nueva España, Luis de Velasco, le pidió, ya de jovencillo, por favor ve, pacifícame los indios, y lo mandaba a muchos lugares. Por ejemplo, él pacificó a Nayarit, que era un príncipe cora, a los coras, ¿sí? Y le encomendó que también pacificara los indios de esta zona, no solo del Gran Tunal, que es aquí San Luis Potosí, sino de toda la tierra chichimeca. La tierra chichimeca empieza desde Querétaro, ¿hasta dónde? La tierra chichimeca, no, hasta Texas. La tierra chichimeca es extensísima. Los indios chichimecas eran terriblemente bravos, hostiles y guerrosos. Y los indios, cuando se metieron los españoles a su territorio, los vieron como enemigos. ¿Saben cuánto duró la guerra de chichimecas contra españoles? ¿Cuánto duró? 100 años. Sí. 100 años. ¿Saben cuánto duró el capitán Caldera peleando con los indios guachichiles de esta zona? 30 años peleando. ¿Saben cómo peleaban los indios? Cuando los indios peleaban, se encueraban para pelear. Sí, los indios para pelear se desnudaban y a piedras y a palos y a flechas. Eran terriblemente hostiles y como conocían todo, la llevaban de ventaja. Por eso la guerra duró muchos años. El virrey Don Luis de Velasco, un virrey, le dijo que viniera de Zacatecas a apaciguar a los indios de esta zona, porque necesitaban pasar el mineral de Zacatecas al centro de México, a la Ciudad de México, pero no podían por los indios guerrosos de esta zona. Los guachichiles son parte de la gran tribu chichimeca. Son indios guachichiles, guerrosos terriblemente. Eso es el capitán Caldera. Fray Diego de la Magdalena, él sí era español, era un chavillo de unos 16 años. ¿Quién tiene 16 años? ¿Hay chavillos aquí, 16, 17 años? No, ya todos son bigotes. Bueno, Fray Diego, el fundador de la ciudad, nació en Villanueva de la Barcarrota, España. Su papá, rico comerciante, llegó a la Ciudad de México, el primero, pero después mandó por su hijo para que le ayudara, ¿verdad?, a los negocios. Era hijo único, pero ¿qué creen lo que hizo? Por supuesto que también Diego de la Magdalena, él quería llegar aquí y hacerse riquísimo, porque todos los que llegaban a la Nueva España venían con la ambición de hacerse ricos, pero rapidísimo, y sí lo lograban. A eso venía Diego de la Magdalena. ¿Pero qué creen? ¿Por qué se hizo religioso? Porque él no era religioso. Él quiso hacerse religioso hasta que llegó a la Ciudad de México. ¿Y qué le pasó? Si tenía mucha lana, si era hijo de un rico comerciante único, renunció a su herencia, renunció a sus padres, y todo porque vio a los padres franciscanos
vio cómo era su labor evangelizadora, cómo defendían a los indios, cómo los culturizaban, cómo los educaban, cómo les sembraban muchos valores. En cambio, los de la conquista mataban a los indios, los robaban, los saqueaban, destruyeron todos sus edificios. Entonces, Diego de la Magdalena le pidió a la orden franciscana que lo recibieran. Y lo aceptaron, chavillo, de unos 17 años de edad. Su primera chamba fue barrer las calles de la Ciudad de México. Fue andar de barrendero ahí. Pero después le dieron como misión evangelizar a los indios del norte de México. Y él convirtió y pasiguó a los pataragüeyes. ¿Dónde estaban los pataragüeyes? ¿No saben dónde estaban los pataragüeyes? ¿Los indios pataragüeyes? No, nunca. Bueno, cerca en el lindero con Texas, de Chihuahua con Texas, todo lo que es Ciudad Juárez. ¿Sí? ¿Todavía era territorio mexicano, Texas? Pues era la Nueva España que se extendía pues, parte de América. Bien, quiero platicarles que Fray Diego de la Magdalena, ya después de muchas misiones, llegó a Zacatecas, vivió en Guadalupe, Zacatecas. De Guadalupe, Zacatecas, llegó a vivir y él fue constructor del monasterio de Mezquitic de Carmona. Fray Diego de la Magdalena fue fundador de Mezquitic de Carmona. Todos conocemos Mezquitic, ¿verdad? Bien, allí llegó. Pero era muy aventado Fray Diego de la Magdalena. Allí construyó ese templo y ese monasterio que visítenlo, está precioso. Y él se adelantó un 25 de agosto de 1583. Llegó a ese lugar que ahora le llamamos Plaza de Fundadores. Pero bien listos, todavía no es la fecha de fundación de la ciudad. Nada más él llegó solo. Los indios mataban a cuanto conquistador se dejaba y mataban a muchos evangelizadores. Pero no mataban a Fray Diego de la Magdalena. ¿Por qué? Porque Fray Diego de la Magdalena, él hablaba el idioma de los indios. ¿Qué idioma hablaban los indios? Fíjense que era un dialecto del náhuatl, ni siquiera era un náhuatl puro, sino que hablaban los guachichiles un dialecto. ¿Sí? Por supuesto que quiero decirles que, regresando al personaje anterior, el capitán Caldera, para pelear con los indios guachichiles, ¿a qué no saben qué hacía el capitán Caldera? Si los guachichiles se encueraban para pelear con los españoles, ¿qué hacía? También se encueraba. Qué bueno que ya se acabó esa tradición, ¿verdad? Sí. Imagínense el encueradero. Oigan, sí, así sucedía. Y así, quiero decirles que el capitán Caldera eran los únicos que dialogaban con los indios porque eran los únicos que conocían el dialecto de los indios. Pero aparte, Fray Diego de la Magdalena era un místico. Era un hombre que transmitía mucha paz y mucha tranquilidad. Fue el primero en reunir a indios guachichiles en ese lugar y empezaron a habitar en lo que ahora es la Plaza de Fundadores. Allí hicieron enramadas y allí hicieron las primeras habitaciones con organización de ese fraile franciscano, Fray Diego de la Magdalena. Por otra parte, capitán Caldera empezó a pelear, 30 años de guerra. ¿Y cómo es que llegó el capitán Caldera aquí a Cerro de San Pedro? ¿Por qué se fundó Cerro de San Pedro? ¿Quién me lo dice? Por las minas, por los minerales. ¿Cómo supieron los españoles que aquí había minerales? ¿Quién les dijo? Los indios. Hay varias versiones. Les platico 3. Primera, los indios tenían unas danzas que se les llama las danzas doradas o la danza del sol. ¿Saben qué hacían los indios?
molían el mineral del oro y el polvo se lo embetujaban en todo el cuerpo. Era una danza de oro. Oro puro. Sí, pues los indios ya sabían de la minería. No es cierto que los españoles fueron los primeros mineros, no, fueron los indios. No es cierto que los españoles descubrieron estos lugares, no, fueron los indios. Ellos ya conocían estos minerales y mercaban los minerales de este lugar. Fray Diego de la Magdalena veía esas danzas doradas, ¿sí? Y los indios le decían a Fray Diego de la Magdalena que en estos lados había todo un cerro de oro y plata, fíjense, un cerro de oro y plata. Estos cerros, sobre todo este que ya se acabaron la minera, les llamaban los cerros huequichilas. No tenían nombre, pero así les empezaron a nombrar. ¿Y qué fue lo que pasó? Que un 3 de marzo de 1592 fue cuando llegaron aquí los primeros españoles. ¿Cómo supo el capitán Caldera que aquí había oro y plata? Dos versiones. Primera, los frailes le dijeron, y esa fue la más legítima. Los frailes le dijeron a capitán Caldera que aquí había mucho mineral. Segunda, cuando peleaban los indios, las flechas, los pedernales de flecha, fundían el metal de oro y plata y para hacer más filosas sus flechas, las fundían y así peleaban. Los españoles, cuando revisaban las flechas, veían que tenían en las puntas oro y plata. Nunca nadie ha peleado con oro y con plata. Bueno, yo creo que los españoles decían, ¡hey, péguenme aquí! ¡Tírenme, aquí estoy! ¿Verdad? Pero fíjense cómo fueron descubriendo que estos indios sabían de los minerales. Se hizo una expedición, capitán Caldera, antes de irse, porque ya había terminado la conquista. Antes de irse, el capitán Caldera hizo una expedición. Había varios Pedros, Pedro de Anda, Pedro Butrón, Pedro de Gómez y varios Pedros. Por eso piensa que a este lugar se le puso Cerro de San Pedro, ¿sí? También se piensa que el capitán Caldera, Miguel de Caldera, le puso este lugar porque así se llamaba su papá, Pedro Caldera, ¿sí? El asunto está en que tiene el nombre de Pedro. Otros piensan que se le puso el nombre de San Pedro porque años anteriores hubo un concilio en la iglesia muy famoso en donde se puso a el sucesor de Pedro, al Papa, como el sucesor de Pedro. Entonces el nombre de Pedro era muy conocido y muy famoso. Era como ahorita en la actualidad, ¿cuál es el nombre más famoso? ¿Sabe cuál será? La Lupita, ¿verdad? Bueno, entonces era un nombre muy común, ¿sí?